penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, poniendo al descubierto los más secretos pensamientos e intenciones. Deja en claro si son buenos o malos. Iglesia de Cristo Ebenecer Tegucigalpa presenta. La manera de accionar, de vivir es diferente. Se nota en la cara, se nota cómo hablamos, se nota en nuestra actitud. ¿Cómo es posible que vamos a decir que somos libres, que el Señor nos libertó, que tenemos al Espíritu Santo, hermanos, y vamos a golpear a todo el mundo? Cuando ya el Señor nos sacó de esas prisiones, glorificamos el nombre del Señor con libertad. La Biblia, palabra viva y eficaz. Bendiciones, amados. El Señor esté con ustedes, el Señor les guarde, el Señor esté de parte de ustedes con su familia, protegiendo, bendiciendo. En sus manos están nuestras vidas le pertenecen. Vamos a orar para ponernos en manos del Señor y que sea el Señor el que ponga palabras en mi boca y que todos nosotros recibamos el mensaje de la palabra de Dios, porque tenemos que estar seguros que la palabra, que el mensaje no viene de nosotros. Gracias, Dios bendito, gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por todo lo que haces por cada uno de tus hijos, Señor. Nos tienes, Señor, protegidos, guardados, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Padre Santo, por toda tu bondad, por lo que nos perdonas, por todo, Señor. Gracias, gracias. En tus manos estamos, Señor. Bendice nuestras vidas, todos aquellos que estamos oyendo y viendo este mensaje de tu parte, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El poder de Dios, amados, se refleja a través de los hombres, aun que nosotros seamos criaturas muy débiles. Realmente es admirable lo que el Señor hace con cada uno de nosotros, poner de su tesoro en nosotros, que somos barros, que somos vasos, barro, somos débiles, nos quebramos con cualquier cosa. Sin embargo, Él confía, Él espera, Él tiene ese anhelo de que nosotros hagamos la obra que nos encomienda. Es impresionante que siendo nosotros tan débiles en muchos aspectos de nuestra vida, yo creo que en la mayoría de nosotros, podamos atesorar ese conocimiento de Dios, atesorarlo, guardarlo, amar, valorar ese conocimiento de Dios en nosotros. Nosotros como vasos de barro tenemos la gran bendición, amados, es una gran bendición conocer a Dios, conocerlo, conocer al Señor, hacerse Él vivo, hacerse Él sentir su presencia en nosotros. Esa es una tremenda bendición. Y sabemos nosotros que la excelencia del conocimiento de Dios, del poder de Dios, es de Él. No es de nosotros, es de Él. Mire, vamos a tener la primera lectura, está en 2 Corintios 4:7, pero la voy a leer en la versión TLA. Dice así, miren qué bonito. Cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Por eso es que todo mensaje que nosotros escuchemos, no tenemos que ver el vaso. No podemos decir, no, es que no me gusta cómo habla, no me gusta que... ¿Y por qué pues? ¿Y por qué está hablando? ¿Por qué lo pusieron a él o a ella? No, el tesoro que usted va a recibir es la palabra de Dios, es el mensaje que el Señor está enviando a los que somos hijos. Eso es lo que nosotros tenemos que valorar, la palabra, el mensaje que viene de Dios. Mire cómo dice, así
cuando anunciamos la buena noticia, o sea, el evangelio, cuando nosotros transmitimos la palabra de Dios, dice, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Por eso es que nadie puede decir, ¿y ese que se ha creído? ¿Y ese por qué se cree tan gran cosa? Hermanos, el valor que nosotros tenemos es el que nos da Dios, pero nosotros, en nuestras propias fuerzas, Dios sabe que no deberíamos de sentirnos superiores a otros, sino que el poder o la autoridad o la unción que podamos tener es porque Dios la ha dado y es de Él, no es nuestra, no es humana. El apóstol Pablo, siendo una de las personas más entregadas, aquellos que disfrutaban, que era un deleite, más dedicadas al servicio de Dios, en gran parte de su vida, él experimentó debilidades, él experimentó dificultades, aflicciones, tuvo problemas con su carne, batalló con dolencias físicas, igual que muchos de nosotros. Cuando él tenía que exponer la palabra, él tenía que llevar el mensaje, él tenía dificultades. Y yo creo que eso nos ha sucedido a muchos de nosotros también. Cuando nos ha tocado participar, entregar un mensaje, predicar, hacer un estudio, de repente vienen problemas. Algo sucede, un estorbo, un atraso, algún problema físico. Entonces, estamos dentro de lo que sucedió al apóstol Pablo. O sea, no somos fuera de lugar, no somos algo extraño. A ellos también les pasó, a ellos que fueron grandes hombres de Dios, aquellos que estuvieron cerca del Señor, que el Señor les habló, que el Señor los buscó, que el Señor los instruyó. Entonces, nosotros, claro, no nos vamos a dejar, no vamos a dejar que las cosas sucedan y uno no hacer nada. Pero Dios sabe que uno ha estudiado, uno se ha preparado, uno se ha sentido aquella satisfacción de poder llevar el mensaje. Entonces no debemos dejarnos dominar por nada de eso. Y aún teniendo esos atrasos, el apóstol Pablo predicaba, seguía predicando. Y él tenía una razón bien poderosa, igual como la tenemos nosotros, es llevar el mensaje. Perseverar en el gozo de Cristo, dar a conocer a Cristo, entregar la palabra a aquellos que no lo conocen, a aquellos que no saben del Señor, sacar de las tinieblas, de la oscuridad, de la ignorancia espiritual, a cuántas personas. Entonces eso nos mantiene de pie, nos mantiene con entusiasmo, con gozo, a pesar de los atrasos, a pesar de los inconvenientes, ¿verdad? Entonces, él seguía predicando, al igual que nosotros. Mire, este tiempo que hemos estado, no nos hemos detenido, de que la palabra ha seguido fluyendo, ha seguido siendo compartida, más tiempo le dedicamos, que esto es hermoso, dedicarle más tiempo al Señor. Unos podrán decir, ay, que solo en eso pasa, ay, que estés cansado, que yo ya no tengo tiempo. ¿Cómo es que quieren que solo pasen eso? No, hermanos, si usted suma las horas que usted le da al Señor, el tiempo que le da al Señor no es tanto. Solo que ahora lo hacemos todos los días, sí, pero qué hermoso es, porque es la única manera, hermanos, de mantenernos firmes en nuestra fe. Firmes, porque de lo contrario desmayamos y nos deslizamos, nos podemos perder tanto lo que hemos aprovechado, lo que hemos avanzado. Entonces, así que el apóstol experimentaba esa satisfacción y ¿sabe cuál era la satisfacción de él? Es llegar a las personas y que él seguía anunciando y seguía yendo donde ellos, a los hogares, a donde le tocara, porque hasta que la gente quedara convencida, hasta que la gente pudiera tener una vida abundante, tuviera la satisfacción de la eternidad.
Eso es, no tenemos que desmayar hasta que sembremos la palabra, hasta que dejemos allí una raíz que nada ni nadie la pueda quitar. Que la palabra de Dios tenga sus efectos, tenga ese resurgir en la vida de las personas y la palabra siga fluyendo, siga transmitiéndose a cuantas personas. Entonces les digo una cosa, vale la pena el esfuerzo, vale la pena seguir nosotros creyendo y transmitiendo a las demás personas, anunciando las verdades de aquello en lo que nosotros hemos creído, de aquello en lo que nosotros estamos seguros. Dios hace y permite todas las cosas con un propósito. Él tiene un propósito para todo. Él no hace algo como para pasar el rato, sino que hay un propósito en la vida lo que el Señor quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Lo primordial de la vida cristiana, lo que debe interesarnos, lo que debe ser de gran valor para nosotros, es que la vida misma, la vida de Cristo, se refleje a través de nosotros. Que nosotros reflejemos a Cristo con nuestro comportamiento, con nuestro hablar, con nuestra conducta. Que eso se haga cada día más y más. Reflejemos a Cristo. Entonces la palabra de Dios nos da fortaleza, nos da consuelo y nos da esperanza. Entonces, aún en estos tiempos, amados, que estamos viviendo muchas dificultades en todo el mundo, porque esto ha sido en todo el mundo, pero la palabra del Señor es esto: nos consuela, nos levanta, nos sostiene, nos da la fuerza que a nosotros nos hace falta. Por eso es que no debemos desmayar, no debemos dejar de perseverar en la lectura de la palabra, en la oración, en las reuniones, aunque sea a través de los medios que, gracias a Dios, en este tiempo estamos haciendo uso de ellos. Imagínense qué sería de nosotros si hubiera sucedido antes, cuando no pudiéramos tener esta comunicación. O sea, teníamos el teléfono, podíamos hablar, llamarnos, animarnos, pero no tener las reuniones donde podemos estar involucrados varias personas, muchas personas, ¿verdad? Todo el que quiera recibir, no hay límite. No hay límite de tiempo, ni hay límite de número de personas que se puedan reunir para recibir la palabra de Dios. Así que no debemos rechazar, no debemos obviar a propósito el mensaje de la palabra de Dios. El tiempo que le debemos dedicar al Señor es sumamente importante. Vamos a seguir leyendo en 2 Corintios 4:8, pero lo vamos a leer en la Reina Valera. Y dice que estamos atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Cuando se refiere a la palabra atribulado, es alguien que está afligido, acongojado, ¿verdad? Porque tal vez unos no estamos, pero hay otras personas débiles en su fe y que no han llegado a los pies del Señor. Sí hay congoja, sí hay mucha aflicción por distintas causas. Ustedes saben, han podido enfermarse familias de ellos, han perdido su trabajo. Está difícil la situación, entonces puede haber tribulación, pero no estar angustiados. O sea, la palabra angustiados es cercados estrechamente, como cuando uno siente que ya no cabe, que lo están apretando, que se puede hasta estar asfixiando por la dificultad, por el problema. Entonces, usted imagínese que está en una máquina o no sé qué le puedo decir, y que las paredes de ese lugar se están estrechando. Eso es estar angustiado. Entonces podemos tener tribulación, pero no angustia, ¿verdad? De eso nos está librando el Señor. Y también podemos estar en apuros, que la palabra apuros es la número 639 del griego
aporeo, y significa quedarse sin salida, estar perdido mentalmente, perplejo. Imagine, perdido mentalmente es cuando uno no le encuentra salida a una situación, cuando piensa y piensa y piensa y dice, ¿qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer. Entonces en su mente no haya la salida. Eso es estar en apuro. Pero es peor la situación cuando dice, más no desesperados. Entonces la palabra desesperados es la número 1820, del griego exaporeomai, poreomai. Dice estar completamente perdidos. En apuros es mentalmente perdidos, pero desesperado es estar completamente perdidos, abatidos. Dice haber perdido la esperanza. Imagínense una persona que ha perdido la esperanza. Es terrible, yo no me puedo imaginar. Bueno, sí me imagino, porque yo pasé un caso muy doloroso. Esperanza vaya, cuando perdí a mi hermano, esperanza de volverlo a ver aquí no tenía. No tenía porque él ya había muerto. Pero realmente esperanza como de recuperarme yo, de volver a levantarme con nuevos ánimos. Eso creo que sí lo había perdido, porque en ese tiempo yo no estaba cerca del Señor. Solo tenía el conocimiento de Dios de lejos. Pero no tenía esta relación estrecha con el Señor. Entonces llegó un tiempo de desespero, de desesperación. Ahora imaginémonos a alguien cristiano, alguien que ya conoce al Señor y estar en esta situación de desesperación. Esta es una hora, un tiempo en que el Señor viene a hablarle, de que no le dé lugar a ese sentimiento, a esa emoción, porque es una de los ataques del enemigo para estorbarnos a los hijos de Dios, para sacarnos del camino, para desanimarnos. En la Biblia encontramos a hombres fieles a Dios, pero que ellos durante su caminar tuvieron dificultades y se llegaron a desesperar. Llegaron a tener ese momento, ese tiempo de desesperación. Y podemos decir que hasta cierto grado es común, puede ser común entre los seres humanos, pero no debemos darle lugar. Somos humanos y de repente le damos cabida a muchas situaciones, pero sin embargo, si le dejamos que esto se apodere, que esto tome fuerza, esto puede llegar a ser muy grave, hasta el grado de querer morir, de ya no seguir viviendo porque no tienen ninguna esperanza. Y esto lo podemos saber porque no lo vamos a leer, pero usted ya conoce la historia de Elías y de Job, ¿verdad? Teniendo una buena relación ellos con Dios, tuvieron situaciones difíciles, complicadas, y ellos no estuvieron exentos de sufrir la desesperación, cada uno de ellos de una diferente causa. Usted sabe que Elías fue amenazado por Jezabel y él se sintió completamente mal, desesperado, que huyó, tuvo temor por su vida. Yo no sé si ella lo podía haber matado personalmente o podía mandar, pero él se sintió en esa situación al grado que quiso morir. Él quería morir. Lo mismo pasó con Job. La situación de Job, no, imagínense, tenía todos sus hijos y los perdió todos en un solo día. Yo digo que ha perdido sus propiedades, el ganado, todo lo que tenía. Pienso que eso se recupera. Pero sus hijos, amados, eso era un dolor increíble lo que él podía tener. Además de eso, tuvo una enfermedad terrible. Y entonces Job
también deseó morir. Estaba muy angustiado, estaba desesperado de su enfermedad, ¿verdad? Y la pérdida que tuvo de todo lo que tenía, sus hijos, su familia, solo le quedó la esposa. Entonces era una situación complicada, una situación desesperante la que ellos dos vivieron, y así hay más. Pero también vamos a tocar el punto de Moisés, que Moisés fue la persona que usted sabe que el Señor le encargó el pueblo de Israel para que lo fuera a liberar de Egipto. Entonces vamos a leer en Éxodo 24, del 14 al 18. Y dice así: Moisés estaba reunido con los ancianos, ¿verdad? Ahí estaba Josué y todo. Y dice, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Ahí se nota que iba con Josué. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a él. O sea, el que tuviera necesidad o que tuviera problemas. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel, porque ellos estaban observando de lejos, ¿verdad? Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Imagínese usted, el pueblo cómo era, impaciente. No era fácil tener el control de ellos. Entonces Moisés llevaba en el monte 40 días y 40 noches en el Sinaí. Él estaba disfrutando la presencia de Dios, amados. Usted sabe que el Señor hablaba cara a cara con él. Él subió porque el mismo Jehová le había pedido que subiera para hablar con él, para estar con él. Entonces Moisés disfrutaba la presencia del Señor. Y el resultado fue que al final el Señor le dio en las tablas los 10 mandamientos. Y también en todo ese tiempo le estuvo dando cantidad de instrucciones para las cosas que Jehová quería que se hicieran en la tierra, tal y como Moisés había visto, porque le fue mostrado. Yo estaba leyendo todo eso y es admirable, hermanos. ¿Cómo es posible? Digo yo, por mucho que haya visto, que grabara, pero ahí se mira la grandeza de Dios, que se grabara todas las instrucciones que el Señor le dio a Moisés para que lo hicieran en la tierra. Entonces, esos 40 días, para nosotros, yo no sé, para usted, para Moisés, le parecieron pocos. Imagínense estar en la presencia de Dios, con Dios, compartiendo día y noche, hermano. Yo creo que ahí no se dormía, ahí no se duerme. Entonces, estar con Él todo ese tiempo sintiéndolo, hablándolo, oyéndolo, es algo maravilloso. ¿Quién de ustedes hubiera querido ser Moisés? No de aquel tiempo, ahora el Moisés moderno. Entonces, vemos que seguramente Moisés disfrutó ese tiempo que tenía de estar con él. Ahora, imaginemos a Moisés en esa comunión con Dios, en medio de su gloria. Hablaba con él cara a cara, sin prisas. Ahí no había reloj que lo estuviera apurando, que ya es hora, que ya es tiempo. Había una gran paz. Ay, se sentía el amor, el poder de Dios. Moisés no hablaba. Él estaba callado, no escuchó nada. Y según aquí, lo que dice es: y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Entonces Moisés solo estaba esperando que el Señor hablaba. Mientras tanto,
él estaba, ay, yo no sé, como no, es indescriptible lo que Moisés podía haber sentido. Yo hay que estar allá para saber. Entonces había silencio, pero al séptimo día el Señor le habló. ¿Y sabe qué? Que aquí nos da una tremenda lección, aquí nos da una enseñanza maravillosa que nosotros podríamos sacar tanto de aquí. Esos 6 días en la presencia de Dios, con la compañía de Dios, con todo lo de Dios a su alrededor, todo lo que impregnaba la presencia de Dios, ahí hay una enseñanza en el que nos dice que Moisés estaba con Dios y Dios estaba con Moisés. Esto es de entenderlo, amados. ¿Cómo usted siente el tiempo que entra en oración, que entra en ese tiempo de intimidad con el Señor? Como dice aquel canto, hay momentos que uno no quisiera que se terminaran. Uno no quisiera que hubiera hora, que hubiera tiempo, que salirnos de ahí, de ese tiempo, de ese momento que estamos viviendo. Eso pasaba con Moisés. Moisés no estaba pendiente de lo que estaba pasando en el pueblo, o que si estaban desesperados, enojados, que querían que bajara, que querían ser atendidos, y para eso había dejado a Uri y a Aarón, ¿verdad? Él estaba con Dios y eso era lo que contaba en ese momento. Entonces Moisés entendió que el Señor le estaba hablando sin palabras, con el silencio. El Señor le estaba diciendo: quiero tiempo contigo, como también quiero que tú me des de tu tiempo. Ay, hermanos, comprender esto, viera qué contenta estoy de entender esto, de que el Señor nos pide tiempo para con Él y que Él nos va a dar de su tiempo, con el reloj de Dios, no con el nuestro, porque nosotros siempre tenemos prisa, nosotros siempre estamos apurados. A veces nosotros cometemos el gran error de este mundo, que todo es a la carrera, todo es prisa, todo ya no tengo tiempo, estoy apurado, es tarde, tengo tanto que hacer, me urge, es rápido. Quisiéramos que el Señor nos hablara en un segundo, un minuto, y que nos diga: ya, dime, Señor. Hermanos, pero ese es nuestro tiempo, ese es nuestro reloj. El Señor tiene su tiempo y Él no va a correr por nosotros. Él va a hablarnos y a hacer las cosas a su tiempo y a su manera, de la manera como Él ha previsto. Entonces, queremos nosotros que Dios nos hable y que corra, que Dios me diga ya qué es lo que debo hacer, pero olvidamos que el Señor tiene su tiempo, que Él no está metido en el tiempo. Él no ha entrado en nuestro tiempo, es en el tiempo de Él. Por eso cuando hacemos una petición, puede que venga pronto, puede que se tarde, pero la verdad que el Señor va a responder en su tiempo, no en el nuestro, no en nuestro tiempo. Entonces, mire, tener la presencia de Dios o sentir la presencia de Dios con nosotros requiere disponer de tiempo. Quiere dedicarle tiempo. Requiere saber esperar, anhelarlo, entregarnos a Él, que sintamos deleite, decidirnos por Él. Pero si estamos decidiendo por el Señor, pero viendo para otro lado, y que yo me quiero ir y que me urge, hermanos, así no nos va a hablar el Señor. Así el Señor no nos va a escuchar en nuestras peticiones, porque Él nos brinda su atención, su amor, su tiempo. En ese tiempo que nosotros le dedicamos al Señor, Él puede estar haciendo cuantas obras en nuestra vida. Puede estar trabajando, puede estar liberándonos, puede estar cambiando tantas circunstancias en nuestra vida, pero necesita que nosotros le demos el tiempo, nuestro tiempo al Señor. Si queremos que Dios nos hable o que Dios nos escuche,
tenemos que estar dispuestos a darle en todo momento de nuestro tiempo. Aquí hay una enseñanza, amados, y se lo dije, pues enseñanza con Moisés en el monte. Aquí debemos nosotros aprender. Nos habla, cuando dice Moisés fue al monte, no necesitamos ir a un monte literal. ¿Sabe qué es subirse al monte? Entrar en contacto con el Señor, orar, entrar en esa comunión hermosa con el Señor, desear, anhelar su presencia, no correr, sino que sin tiempo, sin medida, buscar su presencia. Allí el Señor nos va a hablar, allí el Señor nos va a dar instrucciones, allí el Señor nos va a dar revelación. Vamos a sentir su presencia, vamos a ser transformados, va a cambiar nuestras vestiduras. Entonces allí es donde vamos a decidir nosotros cambiar, consagrarnos. Ahí es donde vamos a tomar la determinación de obedecerle al Señor, porque hemos estado en la presencia del Señor, hemos sentido al Señor. No solo lo hemos pensado, lo hemos sentido, y eso va a transformar nuestro corazón y nuestra mente. Nos va a ayudar. Eso es lo que vamos a obtener si nosotros hacemos las cosas como debe ser, como pasó con Moisés. Mire, usted estudie, investigue, analice todo esto y se va a dar cuenta de lo que el Señor procura cuando está con Moisés sin hablarle 6 días. Quería hacerle sentir, quería sentirlo, quería mostrarle que Él necesita el tiempo que nosotros le demos a Él, porque Él nos da también de su tiempo. Cuando le damos tiempo al Señor en su presencia, Él puede obrar. Puede hacer cuantas cosas, hermanos, cuantas cosas que necesitamos que Él haga en nuestra vida, en nuestra familia, en las circunstancias familiares, en los trabajos, en los negocios, en nuestros hijos. Cuántas cosas nosotros necesitamos que el Señor haga. Todo lo relacionado a nuestra vida, el Señor lo va a hacer, pero démosle el tiempo al Señor para que Él pueda obrar, para que Él pueda trabajar. Ese tiempo que nosotros le dedicamos al Señor es el que Él tiene para transformarnos. Si usted le da poquito tiempo, yo sé que el Señor es todopoderoso, pero si usted le da poquito tiempo, de repente, como usted lo está apurando, no va a ser la obra bien completa, aunque perdón, el Señor lo hace todo bien hecho, ¿verdad? Pero también necesita responder a nuestras peticiones. El Señor necesita cambiar tantas circunstancias en nuestra vida, cuántas cosas que nosotros le pedimos al Señor, que nos bendiga, que nos dé esa respuesta que estamos solicitándole. No sabemos bueno, yo no sé usted cuánto tiempo tiene de estarle pidiendo algo, pero la verdad, debemos aprender a morir a nuestro tiempo para vivir el tiempo de Dios. Moisés en ese tiempo aprendió a valorar el tiempo con Dios. Moisés le dio tiempo a Dios, sin importarle lo que el pueblo dijera, lo que el pueblo abajo estuviera diciendo. A él no le interesó eso, a él no le importó. Él lo que hizo fue que aprendió a valorar el tiempo que le entregó al Señor y también a valorar el tiempo que Dios le daba a él para estar compartiendo con él, para tener, para hablarle, ¿verdad? Aprendió que necesitaba un tiempo para tener esa comunión con Dios. Dios tiene su tiempo y nosotros tenemos el nuestro, que no es el mismo, no es el mismo reloj, ¿verdad? El mismo tiempo de Él no es el mismo de nosotros. Debemos morir, así como debemos morir a nuestro yo, debemos morir a nuestro tiempo y vivir y esperar en el tiempo de Dios. Y así no nos vamos a afanar, no nos vamos a desesperar, no nos vamos a afligir, no vamos a estar apurados, no vamos a renegar, no vamos a creer que Dios nos ha abandonado, que Él nos olvidó, sino que vamos a estar esperando con paz en el tiempo del Señor.
Fíjese que el Señor nos va a probar si somos capaces de esperar o no. ¿Usted qué cree? El Señor ya lo habrá probado a usted con la espera. ¿Cómo cree que salió? ¿Salimos bien? ¿La nota que sacamos? ¿O nos desesperamos? ¿O nos afligimos? ¿O queremos que Dios corra a hacernos? Que no hemos terminado de hacerle la petición cuando el Señor ya nos está complaciendo. Todo eso tenemos que meditarlo, amados. Cuando nosotros presentamos nuestras peticiones delante del Señor, tenemos que saber esperar en Él. Mire, a veces sucede que ni siquiera hemos hablado, ni siquiera hemos pedido, ni siquiera hemos hecho la petición audiblemente, solo la hemos pensado, la hemos necesitado, cuando el Señor nos da una respuesta adelantada. Es que eso se da, se va a dar. Él tiene su tiempo. Él cumple los anhelos de nuestro corazón. Entonces vemos que Moisés, según está ahí en la lectura, Moisés tardaba en bajar y el pueblo se desesperaba. Entonces vinieron ellos y le metieron presión a Aarón. No sabemos qué pasa, ¿por qué Moisés no está aquí? No sabemos si va a regresar, qué le habrá pasado. Entonces nosotros necesitamos que nos haga dioses. Entonces vino Aarón, débilmente aceptó y les pidió que le llevaran oro y él hizo un becerro. Entonces vemos que la desesperación es muy peligrosa si no la ponemos en manos del Señor, si no dejamos que el Señor sea el que tranquilice la situación. Mire, vamos a leer en Éxodo 32:1 y aquí está lo que yo le estoy hablando. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. O sea, no sabemos qué le haya pasado. Entonces, ¿por qué se tardaba Moisés tanto? Ellos se han de haber preguntado, ¿por qué se tardaba Moisés? Es que, ¿acaso no le importamos nosotros? ¿Qué está haciendo tanto allá? ¿Por qué se quedó allá? ¿Está platicando? ¿Está perdiendo el tiempo? ¿Qué es lo que está haciendo Moisés allá? ¿Usted alguna vez se ha sentido olvidado? ¿Alguna vez se ha sentido que no le importa a nadie? Que no, nadie se interesa en usted. Nadie lo llama, nadie pregunta. ¿Alguna vez usted se ha sentido desesperado? Mire, pero Dios nunca nos olvida. Jamás el Señor nos olvida. ¿Sabe qué es lo que hace cuando nosotros estamos en un tiempo de espera para una respuesta de lo que Él nos va a conceder? Es que nos está enseñando a saber esperar en su tiempo. Él nos enseña a saber esperar en su tiempo. Una persona desesperada actúa muy neciamente, amados. Siempre quiere las cosas a su manera, a su tiempo. Recordemos lo que le pasó a Saúl. Por desesperado, por impaciente, Samuel le había dado una orden. Le dijo que no actuara, que esperara que él llegara. Mientras Samuel se tardaba, entonces Saúl ofreció holocausto. Y él era rey, no era sacerdote. Entonces desobedeció la orden que le había dado. ¿Y sabe qué pasó? Que esa desobediencia propició que perdiera su llamado y su reinado, porque fue desechado por Dios. La desesperación es una emoción que no sabe esperar el tiempo de Dios. Invade, controla, gobierna. Quiere que Dios haga las cosas en su tiempo y no en el de Dios. Produce una presión y ¿sabe qué? Se disfraza de espiritualidad, como hicieron con Aarón. Ay, haznos dioses para que nos guíen.
O sea que aparentaban tener una necesidad que fuera satisfecha. Y ahí era prácticamente como un capricho, ¿verdad? Lo que ellos querían que se hiciera. Entonces vemos que en la desesperación se cometen muchos errores. La desesperación es pura carne. Aarón cometió esa falta. Él tenía que haber dicho no. Él tenía que pararlos. Él tenía que pararlos, pero no lo hizo. Cuando ellos llegaron a decir ¿por qué? ¿Por qué voy a hacer una imagen? Voy a hacer imágenes de un Dios. ¿Por qué? Si tenemos a Jehová, que es nuestro Dios. Entonces, pero él fue muy blando. Él fue muy débil. Y no supo decir que no. Por eso a veces nosotros, amados, los que tenemos la gran responsabilidad y privilegio de ser pastores, a veces alguien nos puede decir a algo sí, pero si a nosotros el Espíritu Santo no nos ha dicho todavía o nos ha dicho no, pues la respuesta es no. Ahí nomás llegó, ¿verdad? Entonces simplemente tenemos que obedecer, porque también uno está en contacto, no solo todo el pueblo, uno también está en contacto del Señor pidiéndole dirección. Muchos, amados, muchos han sido tentados, han sido empujados, han cedido a la presión de hermanos, de compañeros, de amigos, de quienes sean vecinos, para hacer algo. Y cuando han cedido a aquella presión, lo que los han hecho es pecar, hacerlos pecar. Eso es lo que ha sucedido, ¿verdad? Entonces, peca el que los presiona y peca el que no controla esa presión y aprende a decir no. En la actualidad, algunas personas pudieron sentirse angustiadas, desesperadas, por diferentes causas, amados, por problemas económicos, por enfermedades, por relaciones complicadas. Y hay personas que también se pueden sentir muy solas. Hubo una persona que dijo que la soledad que sentía era muy insoportable, que había llegado a pensar de que si él dejaba de existir, nadie lo iba a extrañar. Mire hasta dónde pueden llegar los pensamientos, ¿verdad? Y las situaciones en las emociones de las personas. Ahora, qué hermoso es nosotros saber que nuestro Señor es nuestro refugio, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Eso lo podemos leer en Salmos 46:1. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. A mí me encanta porque yo sé que Él es nuestro auxilio en todas las tribulaciones. Entonces, cuando puede parecer algo de que no, el Señor no está con nosotros, que no nos atiende, que no nos escucha, no lo creamos. Esos son pensamientos que no vienen de Dios ni son nuestros, porque el Señor ha dicho que siempre estará con nosotros y que nunca nos va a dejar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos encontrar la ayuda para estos tiempos de ataque en la mente? Es con la oración, por medio de la oración. Y eso lo vamos a confirmar aquí en Filipenses 4, del 6 al 7, que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La angustia del momento puede impedir que nosotros veamos la salida a un problema. Pero si nosotros perseveramos en la oración, confiando en el Señor, sabiendo que Él nos escucha,
el Señor guarda nuestro corazón y nuestra mente y nos fortalece y nos da paz, aún en medio de todo lo que puede estar sucediendo. El Señor viene en nuestro auxilio. Debemos mantenernos con la esperanza depositada en Dios, pero constantes en la oración, constantes orando. Hemos tenido la oportunidad de tratar, de oír, de escuchar a varias personas en estos días de preocupaciones, que han estado desanimadas, que han estado desesperadas, deprimidas. Pero estas son armas del enemigo con las que ataca al pueblo de Dios. Y eso hace que se desenfoquen, que miren hacia otro lado, en vez de ver al Señor que los puede ayudar, que puede salvar, que puede levantarnos. Entonces los hace perder la fe y la confianza en el Señor. Muchas veces se pueden tomar decisiones que pasan mucho tiempo y no logran recuperarse del error cometido. Por eso es que no debemos, por desesperación o por impaciencia, caer en negocios no correctos, en decisiones injustas, en mentiras, porque una situación nos presionaba. Mucha gente puede estar viviendo un infierno en sus relaciones personales. Pero si nosotros nos fijamos en todos estos eventos, los que han caído en esta situación han sido personas que han sido empujadas para desobedecer al Señor. Han sido presionadas para desobedecer al Señor. Y después están afligidos por haberle fallado al Señor en algo que ni siquiera habían imaginado que lo podían hacer. Eso es lo que hace. A veces somos empujados a hacer cosas. Alguien que está desesperado no tiene paz, no piensa con claridad, se desenfoca, pierde la visión, amados. No puede oír a Dios, peor, hacer su voluntad. No tienen esperanza, están vulnerables y están abiertos a escuchar la voz del enemigo. No importa quién sea el que les hable, porque el enemigo utiliza a personas para hablarle a alguien. ¿Recuerdan cuando Pedro le habló al Señor? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Pedro? A Pedro, porque es la persona que estaba ahí, pero quien hizo hablar a Pedro, usted sabe quién fue. Entonces, por eso a veces podemos tener personas utilizadas por el enemigo para hacernos caer. Nos pone una tentación y para nosotros hacernos caer o desanimarnos, o nos habla mal de otras personas, o nos dice cosas increíbles de otra persona y uno cambia el concepto que tenía de aquella persona solo por estar oyendo a aquella persona que está influenciada por el enemigo, está influenciada por demonios, amados. Entonces debemos estar alerta. ¿Qué voces son las que estamos oyendo? ¿A quién estamos oyendo? Seamos listos, seamos sabios, estemos apercibidos de los tiempos de Dios. No nos aligeremos, no corramos, no aceleremos nuestro caminar hacia el mal. Corramos a obedecer al Señor, pero para hacer mal no. Hay personas que no esperan el tiempo de Dios. Todo lo quieren a su manera y a su tiempo, y que quieren que las cosas se hagan como ellos dicen y a la hora que ellos dicen. No es así, no es así. Hay tiempos en el que se van a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor. La persona que corre de esa manera puede perder la oportunidad, puede perder la bendición, puede estar a un paso, a la vuelta de la esquina para recibir lo que estaba esperando, pero por hacer como dice, por tomar decisiones equivocadas, pierden la bendición que el Señor ya había determinado
darles. Tomar decisiones en momentos no buenos siempre lleva a perder algo de valor. Recordemos a Saúl, de lo que estábamos hablando, que él se desesperó porque la gente se le estaba yendo. Entonces dijo, me voy a quedar solo y los enemigos me van a atacar. Y él ofreció holocausto. Y recordemos que él era rey, no era sacerdote. Entonces no debemos usurpar funciones que no nos corresponden. Lo que el Señor nos ha delegado, eso es lo que debemos hacer. Él usurpó el lugar de un sacerdote y a él no le tocaba hacer eso. Entonces, ¿qué pasó? Por desobediente, él perdió completamente su reinado porque el Señor lo desechó. Lo desechó, dijo, con este ya no quiero saber más de Saúl. Así como el rey Saúl, en muchas ocasiones también nosotros somos expertos tomando malas decisiones por la presión de la gente. Dejamos de vivir para Dios para vivir para la gente. Y eso no debe ser así, amados. Debemos saber que nosotros servimos al Señor. Cada vez que Dios nos va a dar una bendición, siempre prepara nuestro corazón para que aprendamos a valorarla. Hermano, si no, el Señor, imagínese usted, nos da bendiciones. Lo que Dios nos da es de gran valor y nosotros lo echaríamos a perder. Por eso es que a veces el Señor espera un tiempo más cuando estamos pidiendo hasta que uno aprenda a valorar las cosas, a darle la importancia que tienen. En el tiempo de Dios todo es perfecto, pero en el tiempo nuestro muchas veces echamos a perder las bendiciones. Cuando nosotros estemos en una situación difícil y la desesperación o la angustia, la aflicción quiera llegar, nosotros corramos a la palabra. Recordemos las promesas que el Señor nos ha dado y oremos, pidámosle al Señor lo que nos ha prometido. Y en ese momento seguramente el Señor nos llenará de fuerzas, ¿no?, para poder vencer cualquier situación. Miren lo que dice Salmo 62, del 5 al 8. Dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Si usted se fijó, en esos versículos 3 veces se repite que Dios es nuestro refugio. Y la palabra refugio es la 4268 del hebreo makhasé. Y significa amparo, defensa, fortaleza. Debemos nosotros ser específicos cuando nos dirigimos al Señor, con nuestras propias palabras, clamarle al Señor, orar, rogarle, aunque a veces se nos haga difícil expresarnos, pero debemos hablar francamente con el Señor. A Él le gusta escuchar lo que nosotros queremos pedirle, lo que nosotros, cómo está nuestro sentir, cómo está nuestra vida. A Él le gusta escucharlo, porque de esa manera Él nos va a ayudar. Pidamos al Señor fortaleza, que nos levante, que nos sostenga. Él va a oír nuestro clamor y seguro que nos va a ayudar. Voy a leer el último salmo. Dice Salmo 145, 18 y 19. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. O sea, a todos los que le invocan rectamente y con sinceridad. Y el 19 dice, cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los
salvará. Amén, gloria a Dios, el Señor es bueno. Qué hermoso, amados, qué hermoso saber que como vasos de barro, como criaturas débiles, el Señor depositó en nosotros la gloria, la palabra, el evangelio, el anhelo y el deseo de servirle, de comunicar a otras personas la vida de Cristo, mostrar la gloria de Dios en Jesucristo. Esa es nuestra misión. No debemos cansarnos de cumplir lo que el Señor nos ha mandado a hacer. No debemos debilitarnos, no debemos que nada nos estorbe, que nada se ponga en nuestro camino como estorbo. Sigamos adelante, tengamos esa fortaleza para decirle al Señor, heme aquí, aquí estamos nosotros para servirte, Señor. Vamos a orar, amados, que el Señor haya tocado su corazón, que debemos darle tiempo al Señor, porque Él nos da de su tiempo. Recordemos la lectura donde estaba Moisés 6 días y el Señor no le hablaba hasta el séptimo. Hasta el séptimo día, ese tiempo el Señor le estaba enseñando que Él necesita un tiempo con nosotros y nosotros necesitamos un tiempo con Él, sin prisas, sin ver reloj, sin apuros, sin que haya otras cosas más importantes por hacer, sino que Él debe ser nuestro todo. Él debe ser lo más importante en nuestra vida, para todo momento. Vamos a orar en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te entregamos nuestra vida, Padre Santo, para que tú seas nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro eterno Salvador. Permitamos que nuestra vida cristiana refleje a Cristo a través de nosotros. Cada día más y más reflejemos a Cristo con nuestra vida, con nuestro hablar, con nuestros sentimientos, con nuestro comportamiento. En el tiempo de oración, en el tiempo de comunión, de intimidad, de cercanía, de amores con el Señor, démosle tiempo al Señor. Estemos con Él y Él con nosotros. Deleitémonos en Él. Gracias, Señor, porque nos permites. Nos hablas, nos buscas, Señor. Nos anhelas, Padre Santo, que nosotros tengamos ese mismo anhelo para contigo. Gracias, Dios. No vamos a correr. No vamos a tener prisa, Señor. No vamos a querer salir rápido de tu presencia. Vamos a recordar el tiempo que tuvo Moisés contigo. Vamos a subir al monte en ese momento de encuentro contigo, Señor, en el que tú nos vas a mostrar tu presencia. Nos vas a hacer sentir tu amor. En el nombre de Jesús, que podamos deleitarnos, Padre, que podamos disfrutar, amarte a ti con tu reloj, no con el nuestro. Tener ese tiempo para entrar en amores contigo, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amados, nosotros tenemos pronta la bendición que el Señor nos ha prometido. Viene pronto. Solo tenemos que aprender a esperar en Él. A esperar en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Que el Señor les bendiga, que el Señor les dé muchas cosas hermosas, buenas. Que el Señor llene su corazón, les inunde de amor, para que de ese amor podamos compartir. Les bendigo, le damos la gloria al Señor. Bendiciones, un abrazo. Iglesia de Cristo de Ebenecer Tegucigalpa presentó la Biblia, palabra viva y eficaz.